Tengan muy buenos días. El Ministerio de Economía, con apoyo de la Dirección Nacional de Medicamentos, han diseñado el plan de entrenamiento titulado Buenas prácticas de manufactura para productos naturales, con el objetivo que al finalizar el curso los participantes sean capaces de definir de mejor manera los criterios que son auditados por la entidad reguladora, a fin de preparar a la industria para el proceso de certificación de buenas prácticas de manufactura. En esta cuarta sesión de 21 que desarrollaremos, les agradecemos su participación e interés en este webinar titulado Equipos idóneos para fabricar medicamentos naturales. Este webinar será impartido por el licenciado Sergio Santa Cruz, químico farmacéutico con 8 años de experiencia en asuntos regulatorios del área farmacéutica. Además, es auditor en sistemas de gestión de calidad. El contenido a abordar en esta sesión es el siguiente: características, diseño, construcción, ubicación de los equipos, uso de limpieza, mantenimiento de los sistemas y equipos. Si tienen preguntas acerca de los temas abordados durante el webinar, puede utilizar la casilla de preguntas que han sido habilitada en la parte superior derecha de su pantalla. Asimismo, solicitamos su retroalimentación al final de esta ponencia, a través del enlace que será publicado en el chat. Sin más que decir, cedemos la palabra al licenciado Sergio Santa Cruz. Muy buenos días. Bueno, ya la licenciada ha expuesto un poquito de quién soy yo, ¿verdad? Déjenme decirles de que espero de que poderles ayudar. Realmente nosotros nos hemos enfocado en guiarlos, ¿verdad? Más que darles una capacitación bien específica y extensa, que eso lo van a ver más adelante con la facilidad que le está dando el Ministerio de Economía. Nosotros vamos a guiar en cuanto a qué es lo que solicita la dirección a la hora de evaluar, ¿verdad? Con el reglamento de evaluación de productos naturales que nosotros vamos a aplicar. Así que, tal cual les explicaba la licenciada, vamos a enfocarnos en la parte de sistemas, el sistema crítico de aire. Vamos a ver también equipos, también vamos a ver la parte, he incluido un poco lo que es áreas, ¿verdad? Vamos a ver un poco de áreas por el hecho de que es importante que nosotros sepamos las condiciones que deben tener las áreas previo a seleccionar el tipo de aire que vamos a utilizar en nuestras empresas. Así que creo que les estoy compartiendo en este momento la presentación, ¿verdad? Él tiene el tema principal, que es el Reglamento Técnico Centroamericano, Productos Naturales, Medicina Humana, Buenas Prácticas de Manufactura. Este reglamento, pues, cuando se elaboró con el fin de no solicitar requisitos muy estrictos como lo hace el Reglamento de Buenas Prácticas de Manufactura de Medicamentos. Sin embargo, hay puntos que deben ser considerados, ¿verdad?, por los fabricantes a la hora de poder implementar los sistemas, implementar diseños. Eso lo tienen que considerar. Así que antes de que nosotros podamos iniciar una fabricación, antes de que podamos solicitar una evaluación, tenemos que revisar detalladamente cada uno de estos puntos y adelantarnos, ¿verdad? Adelantarnos a los que se nos pueda pedir, porque hay cosas en los reglamentos que no quedan como muy específicas y no nos dice qué es lo que debemos hacer o cómo lo debemos hacer, sino que solo nos pide que cumplamos con un requisito. Muy bien. Nosotros, para poder obtener un producto natural, ¿verdad?, tenemos que garantizar que este producto también cumpla con las condiciones, características, ¿verdad?, propias de calidad, ¿verdad? Y para obtener esa calidad tenemos que considerar todos los sistemas posibles. Como les mencionaba, vamos a ver este día la parte de las áreas, parte de equipos y también sistema de aire, y vamos a hablar un poquito del aire comprimido, ya que en el reglamento solamente se menciona en la parte de instalaciones, ¿verdad?, en planos, se menciona que se debe presentar para aire comprimido, gases, vapor y todo, pero no se evalúa como tal en el reglamento, así que vamos a tocar ligeramente este punto.
iniciamos con las áreas. Muy bien, ¿qué es lo que nos dice el reglamento? El reglamento nos dice que la ubicación, diseño y características de construcción deben mantenerse de forma conveniente a las operaciones que se realizan. ¿Qué significa esto? Deben permitir un flujo adecuado del personal y materiales. Deben permitir limpieza y mantenimiento efectivo para evitar la contaminación cruzada y ofrecer la máxima protección contra el ingreso de plagas. Entonces, a la hora de nosotros construir, ¿verdad?, nuestro laboratorio, o a la hora de hacer las modificaciones correspondientes, tenemos que considerar todos estos aspectos. No debe permitir la acumulación de polvo o suciedad. Tenemos que cuidar el tipo de material y la forma en cómo se construyen, ¿verdad?, las instalaciones, para que esto no suceda. A veces nos encontramos con ciertas construcciones que la pared está lisa, el piso liso, y de repente la ventana no está ras. Son detalles, ¿verdad?, que cualquiera podría decir, no, creo que eso lo podemos limpiar fácilmente, no es muy crítico. Sin embargo, se evalúa y llega un momento en que se exige de que la ventana esté a ras. Entonces, nosotros, bueno, ustedes tienen que hacer gastos previamente basados en un análisis de diseño de áreas para que no vayan a hacer un sobregasto posterior que sea derivado de observaciones que la autoridad reguladora les haga en su momento. La ubicación de los equipos, ¿verdad?, de los servicios, las tuberías, artefactos lumínicos, puntos de ventilación y otros servicios deben ser diseñados y ubicados de tal forma que faciliten la limpieza. Es decir, si se tienen tuberías, ¿verdad?, porque la naturaleza del área así es necesario, estas tienen que poderse limpiar, tienen que poderse inspeccionar por dos razones. Uno, porque el operario que va a realizar la limpieza tiene que tener la facilidad de que no vaya a ocurrir, de limpiarlo y que no vaya a ocurrir un accidente, ¿verdad?, laboral. Y quien verifica esa limpieza también tiene que tener la facilidad de poder visualizarla fácilmente. Así que la ubicación tiene que pensarla bien, porque a veces, ¿qué es lo que se observa? En las paredes hay tuberías, hay ciertos servicios que no dejan, si están topaditos a la pared, no dejan realizar una adecuada limpieza y ahí queda una acumulación de polvo, que es uno de los requisitos que se evalúa, ya lo mencionamos previamente. Entonces, hay que pensar dónde vamos a ubicar todas estas tuberías en caso sean necesarias, ¿verdad?, si van conectadas a los equipos. De la ubicación de equipos y materiales, nos habla el reglamento. Les recuerdo de que ahorita vamos a ir viendo el reglamento conforme a la secuencia, ¿verdad?, que se presentan los requisitos. Entonces, así lo he ordenado, para que vayamos viendo punto por punto. Entonces, las áreas deben permitir la ubicación lógica de los equipos y materiales, reduciendo al mínimo el riesgo de confusión en la producción, evitando la contaminación cruzada. Reduciendo el riesgo de omisión y aplicación errónea de cualquiera de las operaciones de producción y control, ¿verdad? Esto lo vemos, ya lo había mencionado anteriormente. La ubicación lógica, eso del lógico, pues queda a veces a criterio, ¿verdad?, de quién y cómo lo piense o lo haya diseñado. Sin embargo, siempre debe ir enfocado a reducir el riesgo de contaminación cruzada, ¿verdad?, reducir el riesgo de confusión. Ahí es donde ustedes tienen que enfocarse, porque a veces solo nos enfocamos en la ubicación lógica de producción, ¿verdad? Después de este paso sigue este otro, entonces vamos a colocar los equipos acá. Dejamos a un lado la consideración de dónde debe manejarse el operario, el espacio que debe haber. Entonces, todo eso lo tienen que considerar. Por eso, las áreas tienen que tener un tamaño adecuado, ¿verdad? El diseño de las áreas debe ser correcto, de manera que cuando ya esté instalado el equipo y el personal ahí, puedan fluir fácilmente. A veces, simplemente pensamos en distribuir las áreas y asignarle un nombre a cada cuarto, pero no nos ponemos a pensar en la dimensión de las áreas, que después traemos un equipo y decimos, bueno, ¿cómo lo metemos al área? Ay,
cabe por la puerta, pero el espacio queda muy reducido y después tenemos problemas y ya no cumple con ciertas condiciones que se evalúan en el reglamento. De las condiciones ambientales, igualmente, ¿verdad? La iluminación, temperatura, humedad y ventilación no deben influir negativamente. Entonces tenemos que saber dónde vamos a colocar las luminarias, dónde vamos a colocar los puntos de ventilación y el por qué. Ya vamos a ver un poquito más a fondo esto de la ventilación. La parte de los almacenes, el 721, el reglamento dice que las áreas de almacenamiento deben estar separadas y tener suficiente capacidad para permitir el almacenamiento ordenado de materias primas, materiales de envase, empaques, productos intermedios, a granel, terminados, productos en cuarentena, aprobados, rechazados, devueltos o retirados. En un solo ítem, pues se mencionan todas estas categorías, ¿verdad? Sin embargo, sabemos de que debe haber un área de almacenamiento de materias primas, un área de almacenamiento de materiales de envase y empaque, y las áreas de almacenamiento de productos intermedios y a granel, estas áreas las vamos a dejar dentro de la planta de fabricación, por así decirlo. Lógicamente, el almacén de producto terminado, pues, tiene que ir aparte. Los productos en cuarentena, de igual manera, generalmente por la facilidad y el proceso que representa esto de la cuarentena a la hora de producir, está cercana al área de empaque secundario. Entonces nosotros tenemos que ubicar todas estas áreas de manera que no vaya a haber una confusión, que no vaya a haber errores y que se encuentren debidamente delimitadas, ¿verdad? Que no vayan a estar, que no vaya a ser fácilmente mezclado un producto con otro, que no vaya a ser un área de paso. Entonces tenemos que pensar bien en el diseño de estas áreas o la adecuación de estas si ya están diseñadas. Siempre debe haber un área de aprobado, ¿verdad? Sea materia prima, material de envase, rechazados. Eso creo que lo tenemos todos. Lo que no logramos delimitar bien son las cuarentenas. A veces los productos devueltos también no se logra delimitar bien. Entonces hay que pensar en todos estos, en estas categorías para poderlo representar bien y poder cumplir con el reglamento y a la vez que sea factible para la organización, de manera que los procesos los puedan realizar fácilmente, ¿verdad? Las personas encargadas, los operarios encargados de manejar estos productos, los puedan ubicar fácil y sean quienes defiendan estos puntos, ¿verdad? A la hora de una auditoría que ustedes puedan recibir. En cuanto a las condiciones ambientales, las áreas de almacenamiento deben diseñarse y adaptarse para asegurar las buenas condiciones de almacenamiento. Deben mantenerse limpias, ordenadas, ventiladas, a temperatura humedad de acuerdo a las especificaciones de materiales y productos. Ahí les he colocado, ¿verdad? Una camarita. Esta representa una cámara refrigerante que a veces nos olvidamos de las condiciones que deben resguardar cierta materia prima y las dejamos a condición ambiente. Entonces, ustedes deben considerar que deben mantener esa materia prima a la condición adecuada. A veces es 15 grados, abajo de 15 grados, a veces cerca de 8 grados. Entonces, dependiendo de la materia prima que se vaya a utilizar, así es el equipo que van a utilizar para resguardar o las condiciones que van a tener en la bodega. Como en una bodega grande no se puede climatizar con condiciones de temperatura muy bajas, entonces pueden utilizar refrigeradores, pero estos tienen que mantenerlos controlados en cuanto a su temperatura, es decir, se está monitoreando, ¿verdad? Diariamente esa temperatura para poder constatar de que me está funcionando bien el equipo y está resguardando bien la materia prima. Así que esto es un punto importante porque a veces nos descuidamos y dejamos ciertas vitaminas, ciertos materiales, ¿verdad?, que contienen vitaminas, las dejamos a temperatura ambiente y esto pues al final el producto no cumple con las condiciones que nosotros ofrecemos. Del área de muestreo. Muy bien, ahí con las imágenes me van a disculpar un poco porque
Parece que Internet estaba peleado conmigo, un poquito más sencilla, digamos, ¿verdad? Sin embargo, la base es la misma. La base es de paredes limpias, paredes lisas, pisos lisos, esquinas con curvas sanitarias, las luminarias a ras, ventanas a ras, ¿verdad? Entonces, no se asusten cuando vean estas imágenes y vayan a decir, no, quieren que tengamos una cabina de flujo laminar, etcétera. No, nada más es representativo de las condiciones de la superficie. Entonces, en el reglamento nos piden un área de muestreo. Esta área puede ser el área de pesado o puede ser un área aparte. Si se tiene un área aparte, igual debe cumplir con las mismas condiciones que las áreas de pesado, ¿verdad? Y con las condiciones que mencionamos anteriormente. Tenemos que tomar en cuenta de que si estas áreas tienen, se va a manipular, ¿verdad? Material que desprende de partículas, entonces debemos colocar un extractor o colector de polvos para que no se nos vaya a saturar el área de partículas y tampoco el sistema de aire se nos vaya a dañar tan rápido, o se nos vaya a saturar, ¿verdad? Tan rápido. Así que debemos considerar esa parte en el área de muestreo. Las áreas de recepción, limpieza, segregación y acondicionamiento de materia prima natural, ¿verdad? Aquí nos menciona que el reglamento que de las condiciones debe estar separada con pisos, paredes y techos de fácil limpieza y cerrada, mantener suficiente capacidad para permitir el tratamiento de la materia prima natural. Esta área debe contar con condiciones de temperatura y humedad de acuerdo a las especificaciones de la materia prima natural. Entonces creo que todos nos vamos guiando por las especificaciones de la materia prima, ¿verdad? Según la especificación, así es el área como vamos a adecuarla. Ahora bien, las mesas, tarimas, estantería, lo que se utilice, siempre debe ser de un material adecuado. Generalmente se utilizan mesas de acero inoxidable, o tarimas, o estantes, ¿verdad? En el caso de requerir tarimas, pues sabemos que no debemos utilizar de madera. Así que todas esas condiciones es de ir realizando un checklist de cuáles son los tipos de materiales que nosotros necesitamos utilizar para lograr sacar un presupuesto y un buen diseño de planta. Áreas de secado, molienda y extracción. Bien, de aquí la ubicación. El secado, la molienda y extracción deben realizarse en áreas independientes y separadas. Entonces debemos separarlas, ¿verdad? Es claro el reglamento. No se pueden realizar en el mismo lugar y las condiciones para realizar este tipo de operaciones sabemos que son características, ¿verdad? Así que tenemos que resguardar siempre y las condiciones de temperatura, humedad siempre se deben mantener, aunque ahí ustedes van a definir, ¿verdad? Dependiendo del tipo de operación que se realice. Deben ser de uso exclusivo, con pisos, paredes y techos de fácil limpieza, deben estar protegidas de la incidencia de luz directa, contar con recolectores de polvo e inyección y extracción de aire cuando aplique, que garantice la protección del medio ambiente, del personal y evite la contaminación cruzada. Yo creo que esta condición se repite en prácticamente todas las áreas. El equipo utilizado para las áreas, pues lo vamos a ver más adelante, que es en el numeral 8 del reglamento, ¿verdad? Ya adelantándonos un poquito, ¿verdad? Con el equipo hablábamos de la parte de los colectores de polvo. Ahí se muestra en la parte superior derecha un brazo colector de polvo, ¿verdad? Que es utilizado en en esta industria. Sin embargo, ustedes pueden colocar en ese brazo, pues debe salir algo costoso, ¿verdad? Pero pueden colocar un tubo conectado directamente al techo, ¿verdad? Siempre de acero inoxidable y que esta tubería se pueda limpiar fácilmente siempre y que logre captar todo el polvo, ¿verdad? Remanente en el ambiente para que pueda ser colectado posteriormente y pasado a través de filtros de ser necesario, que lo vamos a ver más adelante, estos colectores. Área dispensada de materias primas, ¿verdad? Hablábamos, al igual que el área de muestreo, debe ser específica, identificada como área restringida para llevar a cabo las operaciones, ¿verdad? Que ahí se realizan.
Las condiciones de piso, techo, paredes deben ser lisos, con curvas sanitarias, y no deben utilizarse como área de lavado ni como área de almacenamiento. Aquí es importante porque a veces nos encontramos con que ahí mismo donde se pesa, ahí mismo se lava, ahí mismo, así en una esquinita, ¿verdad? Se hace un lavabo, y ahí también se tiene almacenada materia prima, pero a la hora de evaluarse eso pues se va a observar y es un requerimiento que se debe cumplir al pie de la letra. Esta área debe ser exclusiva y cerrada, ¿verdad? La limpieza mantenerse con iluminación adecuada. Acordémonos de la iluminación es, si nosotros estamos tratando con material que fácilmente se puede degradar por la luz, debemos protegerlo. Entonces hay que considerar eso también en nuestro diseño, ¿verdad? De planta, proteger el material de la luz y colocar luminarias. Puede ser de dos tipos. Hay luminarias que con un botoncito pues cambian de intensidad de luz, y otra opción puede ser que coloquen dos tipos de luminarias a la par, ¿verdad? Para hacer el cambio de luz. El asunto es de que ustedes garanticen que se está protegiendo, ¿verdad?, la materia prima fotosensible, que bueno, en las plantas es bastante delicado esto. Y básicamente con ese cambio de luz ustedes pueden garantizar, ¿verdad?, en cuanto a la iluminación, que están cumpliendo. Temperatura y humedad relativa va a depender del tipo de material que estén manejando, ¿verdad? Si son materiales lógicamente sólidos, polvos, que requieren una condición de humedad específica, esto lo tenemos que considerar al momento de instalar nuestro sistema de aire. Hay quienes lo que hacen es instalar deshumidificadores, ¿verdad?, en las áreas. Sin embargo, podemos ahorrarnos esa parte y hacerlo hacer una ingeniería, ¿verdad?, prediseñada desde la instalación de nuestro sistema de aire. Entonces ahí le quitamos la humedad según las áreas, ¿verdad?, a la que se le va a proveer el aire, y pues nos ahorramos de estar metiendo ese equipo y deshumidificador que a veces fallan, a veces no representan tampoco, no logran deshumidificar completamente el área o el área donde se está tratando la materia prima. La ubicación de los equipos sensibles. Hay que recordarnos de que los equipos tales como las balanzas, que es los equipos que utilizamos ahí, o básculas en las áreas de pesado, que son sensibles a los movimientos, ¿verdad? Y a las corrientes de aire. Entonces tenemos que pensar si es sensible a los movimientos, si lo tenemos en una mesa que no está bien fija, una mesa que con un medio toparla se mueve, no es adecuado, ¿verdad? Y eso es observable a la hora de evaluar. Entonces tenemos que pensar en unas mesas que eviten esas vibraciones, ¿verdad? Una mesa que no se pueda mover fácilmente, o un contrapeso. En el caso de las corrientes de aire, ¿verdad?, también debemos proteger nuestros equipos, ¿verdad?, para que no esté fluctuando, porque a veces, no sé si se han dado cuenta, pero a veces los equipos están, no logran arrojar un dato estático, sino que están moviéndose los numeritos que están cambiando, ¿verdad? Eso es porque hay algún efecto de vibración que le está causando a nuestro equipo, y eso tenemos que evitarlo a toda costa. Muy bien, continuamos con el equipo, ¿verdad? Se debe contar con equipos, utensilios volumétricos calibrados de acuerdo al rango de medida de los materiales a dispensar. Ahorita estamos con la parte siempre del área de pesado. Acordémonos que estamos viendo el área de pesado. Siempre con la parte de equipos del área de pesado, se menciona que debe tener utensilios y equipos volumétricos. Entonces, ¿qué significa? Si nosotros hacemos todo pesado, ¿verdad?, nada más tenemos que tarar el recipiente y pues la pesa nos va a dar o la balanza nos va a dar el valor. Pero si lo hacemos medido, ¿verdad?, con volumen, de repente ahí tenemos unas bombitas, ¿verdad?, para sacar líquido, y tras pasar este líquido a otro recipiente, tenemos que hacerlo medido. ¿Y cómo lo vamos a medir? Pues dependiendo de la cantidad que se vaya a utilizar, así es como nosotros vamos a conseguir los utensilios o los equipos necesarios
para lograr medir y garantizar de que se está proveyendo de una materia prima según la orden de fabricación que se ha emitido, ¿verdad? La cantidad exacta. Así que debemos contar con estos equipos. No debería ser, ahí pareciera un pichel esa imagen que sale en la parte superior derecha. Sin embargo, está grabado, ¿verdad? Un recipiente grabado donde se puede ver el volumen que vamos a utilizar. Del área de tránsito. Debe ubicarse adyacente al área dispensada, un área delimitada e identificada en la que se colocarán materias primas que serán pesadas y las materias primas dispensadas que serán utilizadas en producción. Por ahí de repente nosotros pesamos, ¿verdad? Tenemos el área de pesado, hacemos el proceso y luego, ¿dónde se coloca esta materia prima? En la puerta o se dice, la vamos a pasar hacia las áreas de producción directamente, pero sabemos que cuando se está dando el proceso propiamente, los operarios no tienen mucho tiempo de estar realizando ese orden tal cual se realiza, o se debe realizar, ¿verdad? No se tiene, digamos, no en todas las empresas se tiene una cultura, ¿verdad? Donde vayamos a resguardar. Recordemos de que el personal hay que estarlo alimentando constantemente, se tiene que estar capacitando constantemente, llega personal nuevo, entonces nosotros tenemos que prevenir todas esas situaciones para que no vaya a haber un desorden, una confusión o errores. Entonces, por eso es que se solicita de que se tenga un área delimitada e identificada para las materias primas que serán pesadas y las materias primas dispensadas, siempre identificadas con su número de lote, agrupadas en un recipiente adecuado, ¿verdad? Entonces ustedes pueden tener, de acuerdo al diseño de planta, ¿verdad? De acuerdo a su diseño, ustedes pueden tener un área llamada área de tránsito donde se colocan la materia prima que se va a pesar y la materia prima que ya se pesó en la misma área. Es decir, ustedes pueden hacerlo adyacente, saliendo del área de dispensado, ¿verdad? Donde se pueda colocar fácilmente esto. Puede ser una especie, llamémosle así como tipo esclusa, le podríamos decir, conectada directamente con el área de dispensado y conectada con el pasillo que va a dar a las áreas de producción, porque ahí solamente va a haber materia prima. Solo que cuando es así, tienen que haber dos áreas, ¿verdad? Dos áreas, llamémosle dos áreas de tránsito, una para la materia prima que se recibe y otra para la materia prima que se dispensa. O se puede diseñar una sola área dependiendo de, valga la redundancia, el diseño de la planta, ¿verdad? Que ustedes planteen una sola área donde se coloque la materia prima pesada y la que se va a pesar, ¿verdad? Pero debe cumplir con un flujo coherente, ¿verdad? Entonces eso lo tenemos que visualizar y hay que ponerse a hacer planos para ver de qué manera queda mejor ubicado. Muy bien, de las áreas de producción. Del diseño, estas se contarán con áreas que posean el tamaño, diseño y servicios adecuados, ¿verdad? Lo que hablábamos al inicio, la ventilación, agua, luz y otros servicios que se requieran para efectuar los procesos que correspondan. Estos deben ser, acordémonos, deben permitir la fácil limpieza y la fácil inspección y evitar el riesgo de un accidente laboral. Bueno, aquí he sacado algunos literales, ¿verdad? No todos, de las condiciones de las áreas, y es porque vamos a hablar más adelante de la parte del aire. Estas deben tener las siguientes condiciones, entre otras: estar identificadas y separadas para la producción y empaque primario de sólidos, líquidos y semisólidos. Tener paredes, pisos y techos lisos con curvas sanitarias, sin grietas, fisuras, no utilizar madera, no deben liberar partículas y deben permitir su limpieza y sanitización. Aquí hace una diferenciación entre la parte de sólidos, líquidos y semisólidos. Es decir, si nosotros vamos a fabricar líquidos en un área, va a ser exclusiva para líquidos. Si nosotros vamos a fabricar semisólidos, tenemos que tener otra área aparte de la de líquidos, ¿verdad? Porque las condiciones para fabricar, ¿verdad? Para operar y obtener nuestro producto son diferentes. A veces se necesita calentar, en otra, a veces en líquido solo son diluciones, y dependiendo del tipo de producto que ustedes vayan a sacar, así son los equipos que se necesitan, así que de ir pensando en esa parte.
Las tuberías y puntos de ventilación deben permitir fácil limpieza, estar correctamente ubicados, ya lo dijimos. El literal es tener inyección y extracción de aire que permita la ventilación adecuada y mantener registro de temperatura y humedad. Nótese que en todas las áreas pide que se tenga registro de temperatura y humedad. Con el área de lavado, esta debe ser exclusiva, destinada al lavado de equipos móviles, recipientes y utensilios. Los equipos que estén dentro de las áreas de fabricación que no se puedan mover, pues ahí se deben de lavar, ¿verdad? En las áreas. Y si se van a lavar equipos dentro de las áreas, ¿verdad? Equipos grandes, debemos contar con un sistema adecuado para poder remover todo ese remanente, ¿verdad? De agua que queda. Y debemos pensar en eso, porque a veces se nos pasa por alto y bueno, ¿y cómo hacemos con esta agua? La recogemos con un balde, qué sé yo. Hay que pensar cómo vamos a hacer ese diseño, ¿verdad? Eso no lo dice en el reglamento, pero siguiendo la lógica, nosotros tenemos que pensar que para equipos grandes tenemos que tener un adecuado sistema para poder eliminar toda el agua que queda en residuo en las áreas. Del área de equipo y utensilios limpios debe existir también. Este es un área identificada, limpia y ordenada para equipos que no se estén utilizando. Es decir, tenemos el área de lavado. A veces hay quienes tienen el área de lavado y ahí mismo quieren dejar los equipos limpios. ¿Qué es lo que sucede? Las condiciones, hay que ver primero el tamaño del área. Hay que valorar también cómo son los procesos de limpieza. Entonces, generalmente estas áreas las dejan pequeñas y a veces el personal, pues, como les decía, el personal llega personal nuevo, a veces personal no tenemos mucha cultura y no vamos a garantizar la limpieza si dejamos en las mismas áreas, dejamos el equipo limpio y el equipo y el área de lavado. Entonces tienen que ser dos áreas independientes. Una donde se coloca el equipo limpio, ¿verdad? O sea, después de lavarse se lleva al área de equipo limpio y se deja ahí debidamente identificado, y el área de lavado independiente, ¿verdad? No unir esas dos partes en una sola área. En cuanto al área de envasado, ¿verdad? De empaque, dice, estas deben cumplir con las condiciones establecidas en el numeral 762, que es lo que acabamos de ver para las áreas de producción. Del área de envase, ¿verdad? Secundario, empaque secundario, deben estar identificadas, separadas y deben ser de tamaño adecuado con el fin de evitar confusiones y contaminación cruzada. En este sentido, estas áreas las debemos adaptar de acuerdo a los procesos, ¿verdad? Si nosotros tenemos pensado solamente realizar un proceso de empaque secundario de un producto a la vez, podemos tener una sola línea y respetar un producto a la vez, ¿verdad? Si nosotros pensamos empacar dos productos a la vez, entonces pensemos en dos líneas, ¿verdad? Porque a veces decimos, no, vamos a fabricar poquito y vamos a dejar nada más esta área pequeñita y toda la cuestión. Ya cuando están fabricando, ya se les acumula lote tras lote, ¿verdad? Diferentes productos. Y pues a la carrera lo que se hace es empacar en la misma área, ¿verdad? Ya en la práctica. Entonces, debemos evitar eso en la medida de lo posible, porque es una mala práctica y de repente hay una confusión y les va a acarrear problemas a las empresas, ¿verdad? Muy bien, de las condiciones seguimos hablando, ¿verdad? El área de tener separada, identificada con paredes, pisos y techos lisos, sin grietas ni fisuras, no utilizar madera ni debe permitir su fácil limpieza. Aquí, recordemos, el área de empaque secundario, pese a que no sean áreas controladas como las de fabricación, esas también deben cumplir con ciertos requisitos de paredes y techos lisos, ¿verdad? No grietas, no fisuras, así que el piso debe estar bien nítido, ¿verdad? Bien pulidito. A veces pues se descuida esta parte y se deja como el cemento rústico, eso ya no se debe permitir. La identificación de tomas de energía eléctrica, esas deben contar con su debida identificación, las ventanas fijas y lámparas con difusores lisos que sean de fácil limpieza y eviten acumulación de polvo. Es decir, aquí evitemos los focos, evitemos todo el tipo de luminaria que no esté a ras, ¿verdad?
Ventilación e iluminación que asegure condiciones confortables al personal y no afecten negativamente la calidad del producto. Aquí se menciona algo importante, es la confortabilidad del personal, ¿verdad? Eso lo tenemos que considerar. Recordemos de que si nosotros mantenemos el personal confortable, ¿verdad? Está a gusto, el personal va a trabajar. Recordemos que esos son trabajos físicos los que se realizan, entonces el personal debe estar lo más confortable posible. Y por ratos olvidamos eso, ¿verdad? Y solo queremos que saquen producción. ¿Y qué es lo que ocasiona? Al final puede haber el personal pues ya de estar agotado, hacer las cosas mal, puede haber alguna confusión y lo que queremos nosotros es evitar que haya confusión y errores. Así que deben cuidar bastante la parte del confort del personal. Del área de microbiología. Ok, debe contar con acabados de fácil limpieza, curvas sanitarias, campana sanitaria o flujo laminar. Paredes, techos, pisos lisos, lámparas con difusor liso, mesa de trabajo lisa y ventanas de vidrio fijo. Deben contar con procedimientos y registros que evidencien controles realizados durante el proceso. Bueno, con los procedimientos es una larga lista, pero nos vamos a enfocar en la parte de la construcción del equipo, ¿verdad? El tipo de material. Aquí dice liso, 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 todo va enfocado a eso. Menciona algo bastante específico acá, que es un flujo laminar, ¿verdad? Yo sé que antes no se consideraba los flujos laminares, sobre todo para estas áreas, ¿verdad? Pero aquí en el reglamento ya lo pide. Una campana sanitaria o flujo laminar, dice. Ya hay que meterlo en el inventario, ¿verdad? De adquisición de equipos. Este flujo laminar también lo deben seleccionar con mucho cuidado, debe cumplir con ciertas condiciones que me garanticen a mí la protección del producto, ¿verdad? Así que ahí vayan anotándolo. Del área para instrumentos sensibles, el área instrumental debe ser diseñada de manera que proteja al equipo o instrumentos sensibles de los efectos de las vibraciones, interferencias eléctricas, humedad, temperatura y las recomendadas por el fabricante. Aquí pues hay diferentes equipos, ¿verdad? Sensibles, hay de las condiciones, aquí siempre se habla de las condiciones de humedad y temperatura, porque a veces, ¿qué es lo que sucede? En un área de control de calidad, metemos todos los equipos, ahí están todas las mesas, las áreas de trabajo, etcétera, y decimos, no, lo tenemos controlado, tenemos el aire acondicionado a 25 grados. Pero de repente hay áreas, llamémosle como puntos muertos o puntos débiles donde no llega a esa misma temperatura y el equipo debe mantenerse a cierta condición de temperatura para funcionar correctamente. Y a veces eso no lo consideramos. Decimos, no, si son solamente equipos, son aparatos que es un material que no se va a dañar con la temperatura o la humedad, pero el funcionamiento de estos, las partes críticas de estos, son los que no dan una respuesta bien precisa, ¿verdad? Entonces, eso es lo que debemos cuidar. Y también alargamos su vida útil. Perfecto. Ahora vamos a hablar de los equipos. Ya veníamos hablando de equipos porque en este reglamento se menciona área y equipo que debe contar, área y equipo cómo debe estar ubicado, ¿verdad? Pero hay un apartado específico de equipos. Siempre, ¿verdad? La construcción y el diseño, tal cual lo habíamos mencionado anteriormente, deben facilitar las operaciones de limpieza y mantenimiento, así como el uso, ¿verdad? Hablamos de la ubicación de los equipos también. A veces dejamos espacios demasiado reducidos para la utilización de equipos. Aquí hay que resguardar la seguridad ocupacional, resguardar la seguridad industrial, resguardar la seguridad del equipo, ¿verdad? Entonces tenemos que pensar en todos esos aspectos y no solamente decir, tenemos un cuarto acá y ubiquémoslos como quepan. Bueno, debemos evitar la contaminación cruzada y todo lo que puede influir negativamente en la calidad de los productos y debe contar con una identificación única. Así que debe haber un inventario de equipos. Ustedes deben contar con un sistema de garantía de calidad que me permita, ¿verdad?, llevar un control de la documentación y de la identificación de todos mis equipos. La superficie de estos, ¿verdad?, si tienen contacto directo con las materias primas o productos en proceso, deben ser de acero inoxidable.
o si se requiere otros materiales de acuerdo a su uso, ¿verdad? Ahí va a depender. Se debe asegurar que el equipo utilizado no sea reactivo, aditivo o absorbente para asegurar que no altere la calidad y seguridad de los productos. Esto es ley, es normativa en cualquier reglamento de buenas prácticas. Y la ubicación, pues no debe obstaculizar el movimiento del personal, lo que veníamos hablando, asegure el orden durante los procesos y minimice el riesgo de confusión u omisión de alguna etapa del proceso. Se facilitan las operaciones para las cuales será utilizado, así como su limpieza y mantenimiento, y esté físicamente separado y cuando sea necesario aislado de cualquier otro equipo para evitar el congestionamiento de las áreas de producción, así como posibilidad de contaminación cruzada. Entonces aquí habla de equipos general, ¿verdad? Aquí metemos el área de producción, ¿verdad? Se menciona sobre todo, sin embargo hay que considerarlo también para las áreas de control de calidad. De las instrucciones de operación, pues ya sabemos que debemos tener procedimientos para poder manipularlos adecuadamente, y la reparación debe existir también un procedimiento, ¿verdad?, de cómo se va a dar mantenimiento. Si lo realiza un externo, cómo se va a supervisar ese mantenimiento, y no debe presentar ningún riesgo para la calidad de los productos durante su mantenimiento. Así que el mantenimiento de los equipos siempre debe ser programado en cuanto a prevención. Ahora, si hay acciones correctivas, ¿verdad?, mantenimientos correctivos que se deben realizar, pues estos son imprevistos. Cuando sea así, siempre tiene que estar una persona encargada de vigilar que se haga el correcto mantenimiento, y quien realice el mantenimiento esté avalado, ¿verdad?, por una empresa responsable y que tenga una certificación o sea capaz, ¿verdad?, demuestre su capacidad para realizar ese mantenimiento. Fíjense que a veces lo que sucede con los equipos es que el personal ya conoce el manejo de un equipo. Entonces viene alguien nuevo que dice, vaya, mira, esto se enciende acá, se pone a funcionar con estas condiciones, ¿verdad?, estos parámetros, y ya, y se deja, y ahí está la inducción, ahí se le dio una inducción y se va. De repente, pum, se fundió el motor, pasó algo en el equipo, ¿y qué sucedió? No, es que el muchacho no lo puede manejar. Le echamos la culpa a los nuevos, ¿verdad?, lo más fácil. Entonces aquí no, debe haber instrucciones en las cuales se defina cómo se debe manejar el equipo, las precauciones, ¿verdad?, sobre todo, para que la persona que el equipo pues en esto y no vaya a cometer un error que después cause ese daño, porque generalmente así pasa, ¿verdad? Tenemos muchos equipos arruinados porque no lo sabemos tratar. De la limpieza del equipo ya hablábamos anteriormente, ¿verdad? Deben realizarse de acuerdo a instrucciones escritas, y hablábamos acá que se va a permitir el lavado y sanitizado de los equipos en las áreas de producción en el caso que no se puedan mover, ¿verdad? Eso lo comentamos anteriormente. Y la identificación debe tener nombre, fecha, bueno, el nombre del equipo, la fecha de cuando se realiza la limpieza, ¿verdad?, el nombre de identificación del lote del último producto, y cuando aplique del lote del producto a fabricar, ¿verdad? Esto cuando aplique, porque generalmente no tenemos conocimiento, ¿verdad?, en el momento de llenar esas etiquetas de cuál lote va a aplicar después. La firma del operario que realizó la limpieza y quién verificó, ¿verdad? Esos datos siempre deben estar incluidos, y identificarse el equipo en todo momento. El mantenimiento del equipo incluyendo utensilios, debe realizarse según el programa y procedimientos establecidos, y debe mantenerse registros escritos del mantenimiento correctivo y preventivo, y ahí está lo que incluye, ¿verdad?, el nombre, identificación, equipo, fecha de realizar el mantenimiento, la descripción breve de lo que se realiza, la firma de las personas responsables que ejecutan, supervisan y recepcionan el mantenimiento del equipo. Entonces ahí hay tres personas, ¿verdad? Uno es el que ejecuta. Si es un servicio externo, pues nos tiene que dar una firmita. El que supervisa es parte de la empresa, y el que recibe el equipo puede ser el mismo que supervisa o otra persona. Y pues los equipos deben mantenerse calibrados, ¿verdad?, para que nosotros estemos recibiendo respuestas correctas, respuestas precisas, y pues no vaya a haber ninguna desviación futura. Así que la calibración es muy importante. Esta es
esto se debe mantener, ¿verdad? Se debe estar vigilando, debe haber un programa y se debe estar garantizando que todos los equipos se encuentren calibrados. Y también habla una parte de los filtros, ya el capítulo 8 es los filtros, los medios filtrantes empleados en la manufactura de productos naturales medicinales para uso humano no deben afectar la calidad de los productos. Es decir, si nosotros vamos a utilizar un filtro, tenemos que saber escoger el tipo de filtro, el material del filtro, si lleva carcasas, el tipo de carcasa, el material de la carcasa, si estas son desmontables, cómo se lavan, cómo se sanitizan, ¿verdad? Todo eso lo debemos conocer y garantizar, aquí nos dice que se debe llevar un registro de filtros, no lo menciona, sin embargo ustedes deben garantizar la trazabilidad del uso de los filtros. Del uso exclusivo de las áreas y equipos de producción. No se debe utilizar las áreas y equipos destinados a la fabricación de productos naturales para uso humano en la elaboración de otro tipo de productos. Esto es claro, ¿verdad? Aquí vamos a ser exclusivos con la fabricación de productos naturales en las áreas. De las precauciones especiales, no debe llevarse a cabo operaciones simultáneas con diferentes productos en las mismas áreas, a excepción del área de empaque secundario con sus líneas definidas y separadas, que esto lo mencionaba anteriormente. Cuando en la producción se emplean materiales secos, deben tomarse precauciones especiales para prevenir la generación de polvo y su diseminación. Lo hablábamos con la parte del colector de polvos, ¿verdad? A eso se refiere esta parte de colectores especiales. Áreas debidamente definidas, no realizar actividades dos actividades o más al mismo tiempo, ¿verdad? En la misma área, a excepción del empaque secundario, pero deben estar sus líneas definidas. Recuerden, materiales secos, estos deben contar con precauciones para prevenir la diseminación del polvo que se genera. Por lo tanto, donde se van a manejar materiales secos, materiales que generan mucho polvo, debemos contar con colectores de polvo. Y bueno, ¿qué es lo que... un ejemplo, ¿verdad? De requerimientos de usuario para adecuar las áreas. Recordemos, su fácil limpieza. Eso es una frase clave y eso incluye muchos factores. La temperatura controlada puede ser menor a 25 grados. Lo pongo menor a 25 grados por el hecho de que por ahí deben estar las temperaturas a las que se fabrica, ¿verdad? La humedad controlada menor a 80 grados también. La iluminación, pues la humedad puede ser inclusive menor, ¿verdad? Porque va a depender del tipo de material que se esté manipulando en el área. La iluminación, ya lo hablábamos, ¿verdad? La protección del material fotosensible en caso se requiera, o la iluminación, si no es material fotosensible, debe ser lo más clara posible, ¿verdad? Que nos permita, sobre todo en el área de control de calidad, ¿verdad? Que nos permita verificar bien las muestras, verificar bien el material y todo. La presión positiva o negativa según corresponda. Ya vamos a hablar un poco de esto. El flujo debe ser lógico y pues otros requerimientos que nosotros consideremos, ¿verdad? Entonces, estos son algunos ejemplos que ustedes pueden tomar, ¿verdad? Como punto de partida antes de diseñar un área. Muy bien. Con el sistema de aire. Cada operación de fabricación requiere un nivel apropiado de limpieza del aire para reducir al mínimo los riesgos de la contaminación con partículas o microbianas del producto y los materiales que se estén manipulando. Esto es bien interesante, ¿verdad? Aquí el reglamento nos habla de la contaminación, del manejo del equipo, de las operaciones de reparación y mantenimiento. De la contaminación, dice que el sistema de inyección y extracción de aire para las áreas de producción deben evitar el riesgo de la contaminación cruzada entre los diferentes productos y procesos, para lo cual debe incluir, entre otras cosas, filtros, prefiltros y todo equipo necesario para garantizar la calidad del aire en las áreas de producción de acuerdo a los productos a fabricar. Entonces, aquí está claro, ¿verdad? El reglamento nos dice filtros, prefiltros. ¿A dónde los vamos a colocar? Bueno, ahí los equipos ya traen, ¿verdad? Dónde se puede colocar o ustedes diseñan un esquema de filtración. El sistema de aire debe contar con procedimientos escritos que abarquen las instrucciones y precauciones para su manejo. Debe existir un programa de mantenimiento preventivo documentado
que abarque los controles periódicos del sistema de aire que suministra las diferentes áreas de producción y debe establecerse la periodicidad para el cambio de filtros y prefiltros con el fin de mantener su eficacia. Las operaciones de mantenimiento y reparación no deben presentar ningún riesgo para la calidad de productos, ¿verdad? Entonces ahí tenemos condición que tenga filtros, prefiltros. Debe existir un programa de mantenimiento y este mantenimiento no debe representar un riesgo a la calidad de los productos. Nosotros cuando realizamos el mantenimiento a sistema de aire, no podemos estar utilizando las áreas, ¿verdad? Porque el sistema se encuentra en mantenimiento. Entonces, eso lo deben considerar a la hora de planificar sus producciones. De los registros de mantenimiento del equipo, pues mantenimiento preventivo y correctivo, eso siempre se debe llevar, eso es ley, ¿verdad? Lo que hablábamos. De los controles microbiológicos, deben realizarse controles microbiológicos de acuerdo al programa y procedimientos establecidos para garantizar la calidad del aire de las áreas de producción y deben mantenerse los registros respectivos. Bueno, nótese aquí que en ningún momento cuando hablábamos de las áreas se mencionaba que debe ser un área con clasificación tal. Aquí hablando del aire no se menciona tampoco que debe ser las áreas, ¿verdad? Una clasificación X. Sin embargo, nos menciona filtros, prefiltros y nos menciona controles microbiológicos. Entonces, de las áreas de producción, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí no se menciona, pero también si se está solicitando cabinas de flujo laminar para las áreas de micro, pues estas en su momento también van a tener que realizarse unos controles microbiológicos específicos. Y en las áreas de producción, ¿cómo ustedes van a definir? ¿Verdad? Ya es trabajo de ustedes demostrar de que garantizan, porque el reglamento no quedó tan exigente en esa parte, ¿verdad? La clasificación de las áreas. Sin embargo, sí quedó que se debe tener un control microbiológico. Entonces, ustedes deben garantizar que las condiciones de las áreas se mantienen aceptables, con base en qué ustedes van a proponer, ¿verdad? Ahí no les podemos decir nosotros, mire, básese en esto otro, no. Ahí ustedes lo van a definir con tal de demostrar de que sus áreas son limpias, ¿verdad? Y se mantienen con cierta carga microbiana. Entonces, ¿qué se debe hacer, verdad? Para nosotros instalar un sistema de aire previamente, porque no vamos a poner ductería para todos los cuartos y ahí la calidad que me arroje, ¿verdad? Lo que salga. Tenemos que definir primero las zonas. Yo voy a fabricar esto, ¿qué es lo que yo voy a que se cumpla? ¿Qué condiciones de temperatura, qué condiciones de humedad voy a querer que se cumplan acá? ¿Qué condiciones de limpieza voy a querer que se cumplan acá? ¿Verdad? Las partículas. Ahí se habla, si se fijan en el reglamento, de controles microbiológicos, pero sucede que las partículas, ¿verdad? Microbiológicas viajan a través de las partículas no viables. ¿Qué significa esto? Que en algún momento ustedes van a tener que hacer un control de partículas no viables, ¿verdad? No es exigencia, pero se van a topar con eso. Se van a topar de que si no tiene la rueda trasera la bicicleta no van a poder caminar, ¿verdad? Así que van a tener que ponérsela. Entonces, voy a explicar las zonas antes de instalar el sistema de aire. Clasifican con sus planos. Usted dice, vaya, aquí voy a fabricar esto, requiero condiciones de temperatura, humedad y partículas de tal clasificación. Los flujos los adecúan bien. Una vez clasificadas las zonas, ustedes deben establecer las necesidades particulares, ¿verdad? de sus áreas. Es decir, cada proceso tiene requerimientos especiales que tienen que ver además con el tipo de producto en el que se trabajará. Estos requerimientos van a estar asociados siempre a los servicios y condiciones ambientales específicas, como lo que les mencionaba, la temperatura y la humedad
controlada, ¿verdad? La clase de limpieza, las presiones diferenciales, porque aquí es algo también que debemos considerar, las presiones diferenciales. Y el flujo de aire, ¿verdad? Entre otras, hacia dónde corre el aire. En algunas etapas del proceso también vamos a necesitar espacios que nos permitan maniobrar los equipos, ¿verdad? No todos los equipos son estáticos, ¿verdad? No todos van anclados ahí al piso o nada más no se mueven, sino que hay equipos que se necesitan maniobrar. Entonces, a la hora de diseñar las áreas, también tenemos que pensar en esto, ¿verdad? Las etapas de vestuario, ¿verdad? Las esclusas para conducir los materiales o el personal. No debe encontrarse con problemas de movimiento, ¿verdad? Ahí de que primero pasas vos, después paso yo, pasamos a un ladito, ¿no? Debe ser de manera que todo fluya tranquilamente, sin obstáculos, sin rozamiento ni nada. Así que las áreas, nosotros siempre pensamos naturales, lo podemos elaborar en unos cuartitos, en un pedacito, porque son naturales. No, la cuestión es de que entre productos naturales y productos sintéticos, medicamentos, eh, el manejo, la manipulación de estos, el tratamiento que se le da es diferente. Las exigencias para medicamentos son un poquito más estrictas, sin embargo, para productos naturales también tiene su grado estricto. Y no se queda, las buenas prácticas son básicas, ¿verdad? Las buenas prácticas son básicas, son requerimientos ya estandarizados, que se fabrique natural o se fabrique medicamento, siempre debe existir estas condiciones de flujos, de espacios, ¿verdad? Y control. Así que hay que ir pensando muy bien en el diseño de sus plantas. Los servicios auxiliares, ¿verdad? También deben diseñar ahí en los planos dónde van a estar ubicados. Se debe considerar las áreas que deben ser abastecidas por el aire comprimido, por ejemplo, ¿verdad? El agua purificada, y deben colocarlo. ¿Por qué yo les hablo de estos servicios a la hora de estar hablando del sistema de aire? Porque también hay que pensar a dónde vamos a ubicar las rejillas de inyección y las rejillas de extracción. Si ustedes solamente se ponen a dibujar las rejillas y dicen, aquí va a suministrar aire a esta área, y no consideraron equipos, no consideraron servicios auxiliares, espacios, de repente cuando vienen a sentir, ustedes ya montaron su planta y la rejilla de inyección de aire les quedó arriba de un tanque de fabricación, les quedó de repente obstruida por alguna tubería, ¿verdad? Todo eso se debe pensar antes. Y bueno, una vez definido todo lo mencionado, nosotros hacemos nuestro diagrama de a dónde van a estar los puntos de retorno, a dónde van a estar los puntos de inyección, los puntos de extracción del sistema de aire y ya tenemos nuestro planito terminado. Otra cosa que considerar, la filtración es el método más utilizado para obtener el aire de calidad adecuada. Había muchos que en su momento preguntaban, bueno, pero miren, no tenemos que utilizar esos equipos de filtración que utilizan para la fabricación de medicamentos, porque estos son productos naturales y prácticamente es un aire acondicionado. No, nosotros lo que buscamos es de que el producto al final mantenga, ¿verdad?, durante su comercialización o durante el uso que le esté dando el usuario, valga la redundancia, el paciente, ¿verdad?, del producto, ese producto vaya lo más seguro posible, pues lo más inocuo posible para el paciente. Entonces nosotros debemos garantizar eso. Y como autoridad reguladora tenemos que exigir, ¿verdad?, que las condiciones de fabricación permitan una cierta seguridad en esos productos, porque si nosotros nos vamos solamente a la evaluación final del producto en su control de calidad microbiológico y sale que está dentro del rango permitido, ¿verdad?, pero acordémonos que no se le realiza una evaluación al 100% de los productos. Lógicamente eso pues no es viable, ¿verdad? No se puede, sino solo esa una muestra.
Pero, ¿cómo garantizamos entonces, o cómo tratamos de garantizar, cómo tratamos de amortiguar un poco esto? Es que las condiciones de los fabricantes permitan tener una mayor confianza, ¿verdad? Por eso se pide que tengan todos estos requisitos. El aire contiene partículas de diferente tamaño, por lo cual se utilizan filtros de diferente eficiencia de filtración colocados en serie. Entonces, esto hace más eficiente y más económico el proceso, ¿verdad? de tratamiento de aire. Entonces, ¿cómo se colocan estos prefiltros, estos sistemas, ¿verdad? Primero los prefiltros. Se eliminan las partículas de mayor tamaño y luego los filtros que ya tienen una filtración, ¿verdad?, más eficiente y que se va reduciendo. Ustedes ahí, los proveedores les van a presentar diferentes tipos de filtros, ustedes van a ver la conveniencia. El asunto es de que a medida vaya avanzando en cada etapa de filtración, se vaya reduciendo o se vaya aumentando la eficiencia, ¿verdad? Y el requerimiento de tamaño de partícula va a ser menor, ¿verdad? Entonces, es decir, aquí tenemos una partícula de 10 micras, después pasamos a 5, después a 3. Es un ejemplo, ¿verdad? Porque 3 es demasiado exigirles. Generalmente tenemos acá representadas las unidades de tratamiento de aire, ¿verdad? Unidades manejadoras en algún caso. Los proveedores en su momento pues dicen cómo usted quiere su sistema. Quiere que el ventilador, el motor vaya ubicado en cierta etapa o que vaya después de cierta etapa. El proveedor les va a ofrecer a ustedes cualquier configuración del sistema, ¿verdad? O de la unidad de tratamiento de aire. El asunto es de que sea eficiente. Ustedes tienen que, para que sea eficiente para el producto que ustedes van a manufacturar, ¿verdad? Entonces, no importa dónde se coloque el ventilador, siempre y cuando esto me represente garantía en mi sistema de tratamiento de aire, es decir, que yo voy a tener una calidad de aire específica. Generalmente se ponen adelante o atrás dependiendo de la humedad, ¿verdad? Por ahí recuerdo que es la humedad. Es decir, el motor genera calor. Lo ponemos antes de donde están los serpentines de enfriamiento y toda la cuestión. Entonces, ahí se calienta y también se enfría el aire. Hay una regulación. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros queremos un aire más seco, por así decirlo, ¿verdad? Con menor humedad, por el tipo de material que se va a manipular en las áreas, bien podría convenir que el motor esté después de estas etapas de enfriamiento por el hecho de que el mismo calor del motor va a secar un poquito, le va a bajar un poco más el grado de humedad, ¿verdad? Pero ahí va a depender del tipo de producto que ustedes vayan a manejar. Así es como van a solicitar la configuración, ¿verdad? Si son productos líquidos, pues eso no tiene mayor relevancia. Y en el caso de sólidos, sí. En las salas, por ahí me encontré con esta imagen, ¿verdad? Del modelo de flujo de aire en las salas limpias. Se dice que lo más recomendable, esto es algo que tampoco se pide en el reglamento, pero igual se van a topar ustedes con eso. A la hora de diseñar sus áreas, dónde van a colocar la inyección y dónde van a colocar el retorno o extracción. El asunto es de que en nuestras áreas no se encuentren puntos muertos, ¿verdad? O puntos con bajo flujo de aire, porque lo que nosotros queremos es precisamente retirar todo el aire viejo, llamémosle así, o el aire residual que está en el área y que sea succionado por el retorno o por la extracción de aire. Entonces, ese diseño se lo tienen que presentar adecuadamente, ¿verdad? Dependiendo de la configuración de su área también, ¿verdad? De manera que se garantice que en toda el área, sobre todo donde se manipula el material, no existan puntos muertos, ¿verdad? Y lo
quizás lo más recomendable es que la extracción o retorno esté en dirección opuesta a donde está la inyección, ¿verdad? Para que haga como un recorrido directo y logre arrastrar todo el aire que hay o las partículas que están en ese trayecto. Muy bien. Recomendable. Mantener diferencial de presiones adecuados entre áreas para evitar la entrada de aire desde las áreas más sucias hacia las áreas más limpias. Extracción o retornos en extremos opuestos de la entrada de aire filtrado para que el aire filtrado recorra toda el área y permita la eliminación de las partículas. Es lo que le está dando de filtros terminales para que las partículas desprendidas por los conductos del sistema de aire acondicionado sean retenidas por el filtro EPA. ¿Verdad? Entonces, recordémonos que nosotros estamos tratando con un material natural. Este material provee las condiciones más favorables que un material sintético, ¿verdad?, para los microorganismos. Y las evaluaciones se enfocan bastante en la parte microbiológica. Entonces, cuidemos desde el sistema de aire, ¿verdad? Cuidemos esas condiciones para que a la hora de analizar sus productos no vayan a salir rechazados. De repente, si ustedes no adecuan bien las áreas, el producto sale rechazado. De parte de microbiología, siempre va a ser un gasto para la empresa, son costos, son desperdicios que al final van a tener que siempre adecuar un buen sistema de tratamiento de aire. Y lo más adecuado es que en su manejadora tengan filtros EPA. Esto no es requerimiento, esto nada más es una recomendación que se da para retener la mayor cantidad de partículas que pudieran contaminarnos las áreas. Muy bien, aquí tengo unas imágenes de recolectores de polvos, ¿verdad? Esos equipos son son equipos colectores, ¿verdad? Estos son tipo cartuchos, son equipos, algunos son grandes, ¿verdad? Ahí tenemos dos figuras, uno que solo tiene, me parece, 4 y el otro que tiene 9 cartuchos. Va a depender de las áreas que a las que tengan conectados estos equipos, ¿verdad? Según la necesidad, ¿verdad? Si no requieren demasiada extracción o colección de polvo, o colectar polvos, pues no es necesario un equipo demasiado grande, puede ser un equipo pequeño. Aquí hay ejemplos de otro tipo de colector, ¿verdad? De polvo. Tenemos ese pequeño que me parece que se puede limpiar fácilmente, creo que tiene algún sistema autolimpiante, ¿verdad? Con agitador. Y tiene una eficacia bastante buena. Y tenemos el otro equipo colector que me parece un equipo de bolsa. Y que lo que hace cuando se recolecta el polvo, ¿verdad? Es para limpiarlo, pues tiene que moverse, tiene que vibrar para poder desprender el polvo y limpiarlo. Entonces, pero solo son ejemplos. Aquí ustedes pueden encontrar muchos en el mercado, ¿verdad? Y ahí el que mejor les convenga. El asunto es de que dice recolectores de polvo, 7.2, literal D. No solamente es el tubito con un ventilador afuera que va a estar saliendo al aire libre, ¿verdad? Al ambiente, ese polvo, sino que lo deben colectar, ¿verdad? Se extrae de las áreas y se colecta en un aparato que esté afuera en una sala técnica, ¿verdad? En el techo, qué sé yo. Y luego este polvo pues se descarga y se le da el tratamiento correcto, como corresponde. Tenemos aire comprimido, ¿verdad? El aire comprimido tampoco se evalúa aquí extensamente en el reglamento, solamente se menciona, ¿verdad? Y es como lo que en los planos se menciona que si va a tener servicios de aire, vapor, etcétera,
pues debe presentarlo en planos. Entonces, también antes de diseñar los planos, ustedes tienen que considerar cómo va a ser el tipo de equipo de aire comprimido que van a utilizar y cómo va a estar distribuido y representarlo adecuadamente. Entonces aquí me encontré este dibujito, ¿verdad? Del aire comprimido, no es solo una bombita, ya es un sistema, ¿verdad? Es un sistema que también se le debe dar mantenimiento, es un sistema que también se debe realizar ciertas calibraciones, ¿verdad? Para el control del mismo. Y es un sistema que lleva unas cositas que nos interesan bastante a nosotros, que son los filtros, ¿verdad? Hay filtros de aceite, hay filtros de agua o de humedad, ¿verdad? Aquí tenemos este esquema, dice el aire, ¿verdad? Ingresa por una parte del filtro, luego pasa por un elemento de bronce poroso y ahí se realiza una especie de secado, luego se deposita la humedad en forma de agua en un vaso de policarbonato y obtenemos el aire seco a través de este elemento de bronce. Los filtros más o menos ustedes los van a encontrar de esta forma, ¿verdad? Más o menos así son los que están generalmente, ¿verdad? Los que se utilizan en la mayoría de lugares. Tienen sus respectivos manómetros, ¿verdad? Para verificar tanto la presión del aire y hay otros que tienen unos indicadores para verificar también la saturación de los filtros. De esto, como les repito, no se extiende en el reglamento, pero ustedes también deben llevar un control de mantenimiento preventivo, correctivo, un control de cambio de filtros, un control de verificación de filtros para que no se les vaya a saturar, ¿verdad? Y ustedes van a estar corriendo a cambiar el filtro ya cuando esté saturado, llamando a un proveedor y bueno, eso al final es un desorden y a veces corren en mayores gastos. Así que deben planificar esto también para el aire comprimido si ustedes van a utilizar. A nosotros desde el punto de vista, llamémosle así, de calidad de producto, lo que nos interesa es de que el aire sea un aire limpio, ¿verdad? Si va a estar en contacto con la materia prima, con el producto. Ahora, si es un aire que va a ser utilizado solo para los equipos, ¿verdad? Para las máquinas, digamos, pues siempre deben tener ese control porque no les debe estar pasando aceite o humedad porque al final pues el equipo se disminuye su vida útil, ¿verdad? Pero ya no vamos a enfocarnos tanto en la parte de la calidad del producto porque este aire ya no va a estar en contacto con él. Entonces, sin embargo, siempre tienen que tener un control de mantenimiento de todos sus equipos, ¿verdad? Y eso se les va a pedir pese a que no esté bien especificado en el reglamento, porque ustedes tienen que garantizar que tienen controlado todos sus sistemas. Y bueno, creo que hasta ahí llegamos. Entraríamos en la fase de... creo que se iba a dar una especie de encuesta, si no mal recuerdo, ¿verdad? Si tienen preguntas, también las pueden hacer llegar. Y pues vamos a estar atentos. Muchísimas gracias. Agradecemos al licenciado por su intervención. En estos momentos daremos paso a la sección de preguntas y respuestas que han sido enviadas por las personas que han formado parte de este webinar. En cuanto a la separación del área de extracción de las áreas de producción, esto es algo que ya hemos señalado anteriormente, que no tienen sentido, ya que el extracto obtenido se utiliza en la fabricación del producto. Incluso, a veces un producto únicamente consiste en un extracto, por lo que debe ser permitido fabricar extractos en el área de producción, ya que requiere de las condiciones ambientales que ahí se tienen. Me refiero a los extractos líquidos. En caso de extractos secos sería diferente. Muy bien. Bueno, respecto a esta pregunta, yo creo que ahí está contestado, ¿verdad? Está contestada la misma pregunta porque realmente para extractos líquidos, si el proceso de fabricación requiere que se extraiga como parte de una etapa de fabricación,
este puede ser realizado en las mismas áreas de manufactura, ahí en la misma área de producción. Si el proceso no requiere que se extraiga en esa área, ¿verdad? Y nosotros queremos tener extractos y almacenarlo bajo condiciones, como les mencionaba, de la parte de almacenes, ¿verdad? Y los requisitos de almacenes que les mencionaba, la refrigeradora, un frigorífico con temperatura controlada, resguardados de la luz y todo lo demás. Entonces, ahí sí tenemos que tener unas áreas independientes, pues, para estar realizando las extracciones y no realizar extracciones mientras se está fabricando otro producto si lo utilizamos simultáneamente, ¿verdad? Porque puede haber algún error ahí. Entonces, es correcto. Si forma parte de nuestro proceso, en la etapa de producción se puede extraer, valga la redundancia, el extracto líquido, ¿verdad? En el área de producción. Si no forma parte de nuestro proceso y nosotros queremos tener extractos, tenemos que adecuar un área aparte. Ok, muchas gracias. Muy bien. Pregunta, ¿qué clase de limpieza debe ser el área de microbiología? Esta pregunta es muy interesante. Vaya, como bueno, se les va a dar más adelante un poco más a detalle sobre los controles de calidad. Sin embargo, aquí hablábamos que hay que considerarlo para plantear el sistema de aire. En este caso, hay que enfocarnos en cuáles son las especificaciones de nuestro producto, ¿verdad? Y qué actividades vamos a realizar. Para el caso de microbiología, no son productos estériles, pero sí ya en el reglamento quedó indicado que se requiere cabina de flujo laminar. Es decir, esto con el afán de proteger y mantener las condiciones y que nos provean unas respuestas más precisas. Por lo tanto, el área, ¿verdad? La clase de limpieza de microbiología, ustedes están en la libertad de poderlo asignar siempre y cuando esta área me garantice de que la manipulación y los resultados que yo voy a obtener van a ser acordes y van a ser precisos, ¿verdad? Según mi producto. Entonces, ustedes pueden asignar la clasificación de esa área. Generalmente pudieran, si ustedes que consultan alguna normativa ISO o el mismo informe 32, ¿verdad? En el que se apoyan para realizar medicamentos o otro tipo de normativa, alguna normativa mexicana, etcétera. Por ahí andarán para productos de este tipo que no son productos estériles ni críticos, andarán por clase D, ¿verdad? El área meramente de micro, pudiendo ser clase C el área de siembra, pero ahí ustedes lo van a establecer. ¿Por qué les menciono y les pongo yo estos ejemplos clase D, clase C? Por el hecho de que sus productos son naturales y los productos naturales son los que más fácilmente se contaminan. Entonces, hay que prever eso. Y previendo esa parte, ustedes mejor denle, si pueden, ¿verdad? Si se puede, denle un grado mayor, ¿verdad? Para ustedes garantizar que los resultados lo han hecho en condiciones que no les vaya a dar unos falsos positivos, ¿verdad? O falsos negativos, depende del caso. Entonces, ustedes van a asignar esa clase. Ustedes le van a asignar la clase. Sin embargo, las cabinas de flujo laminar andan más o menos ahí por clase C, ¿verdad? Pero el entorno ustedes lo pueden clasificar, pues sí, por ser cabina de flujo laminar, bueno, lo manejan como clase B, ¿verdad? Pero si está rodeada de una clase D, digamos, ustedes lo pueden clasificar como clase C y hacerle las mediciones, ¿verdad? De partículas y microbiológicas, partículas viables y no viables, y pues mostrar los datos, ¿verdad? Obtenidos, y ya clasifican esa área. No necesariamente tienen que clasificarla como una clase B, ¿verdad? Por ser una cabina de flujo laminar. Así que recuerden, va enfocado al tipo de producto, ¿verdad? Y el reglamento quedó como abierto para que ustedes puedan
para poder ser más flexibles y ustedes puedan poner sus propios límites, ¿verdad? Garantizando siempre los resultados. Muchas gracias, licenciado. Siguiente pregunta. Bueno, creo que esta ya la respondió. ¿En qué sala de micro se coloca el flujo laminar, verdad? Creo que lo mencionó ya. Sí, eso es lo que hablábamos, ¿verdad? Correcto. Aunque quizás para dejarlo un poquito más claro, ¿verdad? La cabina, ¿en qué sala? Dice, bueno, cuando se refiere a sala, no sé si la pregunta va al área de preparación o un área independiente, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Se me ha olvidado ahorita la palabra, Sí. pero el área de siembra, exacto. Entonces, no sé si se refiere a eso, ¿verdad? En cuál de esas salas, pero efectivamente las áreas de micro siempre va a tener su área de preparación y aparte su área de siembra. Entonces, como la cabina de flujo laminar la vamos a utilizar para el área de siembra, para sembrar, ¿verdad? Entonces va a estar dentro de esta área de siembra. No la podríamos dejar, digamos, afuera, ¿verdad? En el área de preparación, pese a que sea una cabina de flujo laminar, porque eso nos va a dar pie a que se distorsione al momento de realizar las evaluaciones, verificaciones, auditorías, se puede interpretar mal y aparte el manejo por parte del personal puede dar pie a que primero la cabina tenga un menor tiempo de vida útil, ¿verdad? Por las condiciones del área, y que el personal también no maneje bien ese equipo, ¿verdad? O las condiciones ambientales. Entonces, lo mejor es tener su área de siembra con su cabina de flujo laminar adentro y el área de preparación aparte. Y esta área de siembra, antes de ingresar, que tenga un área de vestuario, ¿verdad? Si es posible. Ahora, si no, dejamos el área de vestuario a la entrada del área de microbiología, ¿verdad? Para no restarle espacio al área de siembra. Se puede hacer el área de vestuario a la entrada del laboratorio de micro. Una vez adentro ya solo es una puerta para el área de siembra, donde va a estar la cabina de flujo laminar. Muchas gracias, licenciado. Igual hay varias preguntas que fueron relacionadas al laboratorio de control de calidad, sobre todo en el del análisis microbiológico. Recordarles a los asistentes que vamos a tener una sesión posterior sobre puntualmente el laboratorio de control de calidad. Y ahí estas preguntas se las remitiremos también a los expertos que nos van a dar la temática. Vamos a continuar con las preguntas ya de la aclaratoria. Uno de los asistentes dice, pregunté hace un par de meses sobre los requisitos para la apertura de laboratorios de productos naturales y me dijeron que ya habían eliminado esta figura. ¿Cuáles serían los pasos a seguir en la DNM y dónde puedo descargar los requisitos y el RTCA? Perfecto. Bueno, ahí de repente pudo haber alguna actualización de la página, ¿verdad? Y pues se tuvo que quitar algunas guías, algunos documentos, pero ya se volvieron a colgar. Y si se puede encontrar en la página de la DNM, ahí está la guía del usuario, ¿verdad? O del regulado, creo que se llama ahora. Entonces, la pueden buscar ahí en la página y ahí van a encontrar, ahí está, es una guía completa, ¿verdad? Para diferentes procesos que se puedan dar, aperturas de diferentes establecimientos. Y ahí está también para la apertura del laboratorio natural. Tomar en cuenta de que, bueno, descárguenla y léanla, ¿verdad? Pero sí deben de estar de la mano ustedes siempre asesorados por alguien que sepa del tema realmente y que éste los pueda guiar en cuanto a la elaboración, porque uno de los pasos es presentar una solicitud y planos, ¿verdad? Uno de los primeros pasos, ¿verdad? Con los planos aquí en la dirección, los cuales serán revisados.
ahí está el listado, en esa guía, el listado de planos que se requiere, ¿verdad? Son varios planos. Entonces, y pues esos planos deben ir bien diseñados, bien diseñados, ¿verdad? Antes de presentarlos, solo, porque hay quienes dicen, vamos a presentar planos, agarran los planos que puedan sacar y los presentan y salen un sinfín de observaciones. Entonces, antes de presentar esos planos, primero diseñen bien las áreas, los flujos, las condiciones, ¿verdad? Los acabados y todo eso tienen que estar bien representados en los planos y después los presentan. Pero ahí está la guía, ¿verdad? En la página la pueden descargar. Perfecto, muchas gracias. La siguiente pregunta. ¿Las áreas de microbiología son obligatorias o podemos tercerizar los análisis? Perfecto. Mire, esta es una pregunta bastante buena realmente porque hay quienes se quedan, mire, pero me están exigiendo que tenga microbiología y bueno, yo no puedo ahorita montar un laboratorio de micro. Aquí va a depender, fíjense que la tercerización sale bastante cara, ¿verdad? Pero si tienen la posibilidad de tercerizar y los controles microbiológicos que se van a realizar nos permiten hacerlo por tercería, también es permitido, ¿verdad? O sea, también es posible, factible, para eso no hay restricción. Lógicamente eso le sale más caro a la empresa, ¿verdad? Estar tercerizando que tener un laboratorio propio, pero sí se puede tercerizar. Muchas gracias. Siguiente pregunta. Cuando diseñamos nuestro sistema de aire, ¿debemos considerar filtros HEPA? Perfecto. Bueno, aquí les hablaba, ahí solo que pusieron, no se van a confundir porque EPA es la ferretería, ¿verdad? Están haciendo publicidad. No, realmente los filtros EPA de alta eficiencia. Yo les se los mencionaba en la presentación inclusive, de que es conveniente, es recomendable, ¿verdad? Que en la salida de nuestra unidad manejadora o unidad de tratamiento de aire, estas contengan una filtración EPA y yo se los mencionaba para el tipo de producto que ustedes pretenden fabricar o están fabricando. Por el hecho de que eso les va a proveer una mayor garantía. Ahora, si lo deben considerar, sí, deben considerarlo. Si es requisito, ¿verdad? Reglamentario o normativo, eso no es requisito. Ustedes pueden tener diferentes trenes de filtración, ¿verdad? Y garantizar siempre las condiciones de su área. Eso, si ustedes quieren poner filtros EPA, pónganlos. Si no, pongan una serie de... Claro, ¿verdad? Los filtros EPA siempre van a ir acompañados de prefiltros y otro tipo de filtros, como les mencionaba, para que vaya aumentando la eficiencia en cada una de las etapas de la unidad manejadora, porque vamos a retener partículas grandes, medianas, por así decirlo, y pequeñas, ¿verdad? Entonces, siempre el filtro EPA va acompañado de un tren de filtros previos, pero este va a garantizar una mejor calidad de aire, por así decirlo, ¿verdad? Así que si ustedes quieren ponerlo, lo pueden hacer y si no, pues también pueden no hacerlo, ¿verdad? No es obligación. Gracias. Siguiente. Con respecto a los equipos, el plástico no permite la absorción, no contaminación. ¿Podría usarse plástico en lugar de acero inoxidable? Muy bien. Bueno, aquí vamos a ver que los requerimientos, ¿verdad? En cuanto a equipos, nos decía que no debe ser aditivos, absorbentes, es decir, que no nos vayan a proveer alguna contaminación, ¿verdad? Contaminación, o sea, nos vayan a adicionar una sustancia a nuestro preparado. Entonces, ¿qué sucede con el plástico? Hay que ver primero el tipo de plástico, ¿verdad? Del que se está hablando. Y dependiendo del tipo de plástico, así es la cantidad de impurezas que pudieran adicionar a nuestro preparado. Y los plásticos generalmente siempre están adicionando impurezas, entonces por eso no es recomendable
el uso de plástico. Y sí queda reglamentado el uso de acero inoxidable en este reglamento técnico para los equipos o contenedores, digamos, que pudiéramos utilizar. Ahora bien, ustedes van a decir, no, pero hay algunos que vienen en plástico, alguna materia prima que viene en plástico, qué sé yo. No he visto toda la materia prima, pero puede ser que se dé el caso. Hay que ver, como les repito, el tipo de plástico, ¿verdad? La calidad del plástico. Y tomar en cuenta de que vamos a hacer mezclas, ¿verdad? Van a haber mezclas y pues las mezclas nos van a proveer otras características, ¿verdad? De los preparados, físico-químicas que podrían afectar a ese material, haciendo que desprenda más impurezas. Así que por eso no es recomendable el plástico. En el caso de acero inoxidable, no me parece haber leído para equipos el tipo de acero, solo decía acero inoxidable. Ustedes deben tomar en cuenta de que acero inoxidable hay un montón, ¿verdad? No solamente acero inoxidable 304, 316, hay un sinfín de acero inoxidable. El asunto y la clave de todo está en que ese no me adicione impurezas, no sea, como decía ahí, aditivo ni nada por el estilo. Y eso nos va a garantizar de que nuestro producto va a salir con la materia prima que utilizamos de entrada, ¿verdad? Con esas mismas características de esa materia prima, sí va a ser la de salida, no va a ir nada adicional. Ahora bien, se habla por ahí del plástico 304 y 316, el acero inoxidable 304 y 316. En cuanto al 316 es el más conveniente, ¿verdad? Pero también es el más caro. Para considerar, ayer hablaron del acero inoxidable 316 para el agua, si no me recuerdo. Y para los equipos, acero inoxidable 316 es conveniente, pero podrían utilizar ustedes acero inoxidable 304. Y dentro del 304 hay otra subclasificación que es el 304L, ¿verdad? Si ustedes buscan información, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Ahí van a encontrar la composición, van a encontrar que hay una diferencia de carbono en su composición. Y no es que el 304 pudiese utilizarse, pero el conveniente en la industria farmacéutica es 304L, 316 y 316L. Esos son los tres tipos de acero inoxidable. Sin embargo, el 304 podría utilizarse también, dependiendo del preparado que ustedes van a realizar y del tipo de limpieza que le realizan. O sea, también pudiese utilizarse. Si es que ustedes tienen esos equipos, ¿verdad? Y están afligidos porque tienen solo 304. Entonces, pero ustedes tienen que garantizar de que el tratamiento que le dan para la limpieza y sanitización de sus equipos y también sobre todo las sustancias que utilizan para realizar los preparados no provoquen que este acero inoxidable se vaya tenga algún tipo de corrosión o desgaste, ¿verdad? Porque de acuerdo al pH de la sustancia y todo esto, el equipo puede irse desprendiendo, ¿verdad? Y oxidándose, por así decirlo. Entonces, eso es lo que tenemos que verificar, ¿verdad? Esa garantía tenemos que dar. Muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Es de rigor que una empresa haga los mantenimientos a los equipos o pueda ser un técnico contratado particularmente para esto? Perfecto. Mantenimiento. Bueno, el mantenimiento puede ir, ahí lo mencionábamos, ¿verdad? Necesitamos que en nuestros registros esté la persona que ejecuta, la persona que supervisa y la persona que recibe. Muy bien, entonces, ¿quién ejecuta? Si en la empresa no hay una persona capacitada, ¿verdad? Con todos sus respaldos, ¿verdad? De que es una persona capacitada y calificada para realizar ese mantenimiento, ustedes lo pueden perfectamente contratar de manera externa. Es decir, contratan a una empresa, ¿verdad? Para que le realice ese servicio, y si es una persona particular, esta persona debe demostrar
de que cumple con todas las certificaciones que lo autoricen a él para poder, o que él demuestre que tiene la capacitación suficiente para realizar ese mantenimiento, ¿verdad? A veces, generalmente nos enfocamos en empresas que deben realizar mantenimiento, pero también nos hemos topado con personas particulares que realizan mantenimiento y que son personas que han estado en algunas empresas, ¿verdad?, que realizan mantenimiento. Pero no dejan todos los atestados, ¿verdad?, las evidencias de que esta persona sea, solamente dicen que ha trabajado en tal lugar, ¿verdad? Pero esta persona debe mostrarles y dejarles evidencia a ustedes que tienen la capacidad suficiente. Esto para cumplir requisitos normativos, pues, ¿verdad?, las exigencias normativas. Puede ser de que esta persona ya no esté trabajando en esa empresa y tenga la capacidad suficiente para realizar el mantenimiento, pero si no tiene los atestados correspondientes, ¿verdad?, que evidencien, va a ser muy difícil que se lo acepten. Así que todo es eso, ¿verdad? Todo es evidenciar, pero sí se puede utilizar externamente el mantenimiento, no hay ningún problema. Muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿En qué clasificación de áreas considera ustedes la fabricación de productos naturales? ¿ISO 9 o ISO 8? Ahí me cerraron las clasificaciones y dijeron, le vamos a dar una u otra. Vaya, no está especificado, ¿verdad? Si ustedes vieron los puntos en el sistema de aire, ni en las áreas, la clase de limpieza que se va a requerir. Como les repito, esto va enfocado en el tipo de producto que ustedes van a fabricar. Si ustedes, por así decirlo, si ustedes se quieren arriesgar y que en el análisis final del producto les salga rechazado, utilicen la clasificación más baja que ustedes quieran, ¿verdad? Con la que puedan comparar análisis microbiológicos de áreas, porque los análisis microbiológicos de áreas sí se piden, pero no se dice compárelo con la clase tal, ¿verdad? Ahí se deja abierto, así como el área de micro se deja abierto para que ustedes lo adapten según sus necesidades y sus requerimientos. Entonces, si ustedes lo dejan una clasificación muy baja, corren el riesgo de que al final el producto salga rechazado o que en una auditoría se le pueda detectar inconformidades de tal manera que al final diga en el informe que el laboratorio no garantiza las condiciones para la manufactura de los productos. Entonces hay que evitar eso, ¿verdad? Hay que prever esa parte. Y para preverla, entonces nos vamos a una clasificación que nosotros consideramos adecuada. Es decir, si, por ejemplo, para medicamentos no estériles se requiere una clasificación de ISO 8, pudiéramos utilizar la misma clasificación para estos productos naturales, ¿verdad? La cosa es de que ustedes tengan un parámetro con que comparar los resultados de monitoreo de las áreas, ¿verdad? Y que sus áreas garanticen que el producto final no va a estar influenciado bajo una contaminación de ambiente que después vaya a salir rechazado. Entonces ahí ustedes van a ponerse, si ustedes quieren ponerse ISO 7, puchica, pónganse ISO 7, ¿verdad? Quieren ponerse ISO 6, ahí ustedes mandan. Lógicamente dicen, no, muy caro, vamos a hacer lo que nos salga más cómodo. Pero analicen bien, si lo más cómodo es estar al límite de una clasificación y que sus productos al final tengan resultados desfavorables, o estar en una clasificación ahí más o menos, ya conociendo y teniendo experiencia previa o teniendo referencias de la parte de medicamentos, ¿verdad? Sintéticos, de cómo se manejan las áreas, y tomar ejemplos de ahí, ¿verdad? Y así adecuar sus áreas. Entonces, pero eso queda abierto. Eso queda abierto. Una vez ustedes demuestren de que están cumpliendo con la clase de área, ¿verdad?, que ustedes han seleccionado como fabricantes y que sus productos se obtienen con una calidad aceptable, pues ustedes deciden qué clase le dan. Gracias. Siguiente pregunta. Si no hay una clasificación de áreas, ¿cómo se puede definir el particulado que éstas deben contener para evitar caer en una no conformidad ante la entidad reguladora? Perfecto. Esta va
muy relacionada con la anterior, ¿verdad? Creo que ya la respondí, pero vamos a hacer énfasis en eso de que ustedes ponen su clasificación y ustedes van a demostrar que están cumpliendo con esa clasificación, ¿verdad? En los monitoreos microbiológicos que se le exigen en el reglamento. Ustedes van a defender ante la autoridad reguladora conforme a los requisitos que les están exigiendo, porque no les pueden pedir un Ferrari, ¿verdad? Si les han dado el manual de un Toyota. Entonces, ustedes van a defender conforme a la misma vara con la que se les está midiendo. Pero también van a tomar en cuenta lo que les decía previamente. No van a quedarse así al aire libre. No, yo le voy a poner voy a poner este parámetro, ¿verdad? De comparación porque se me ocurrió. No, ustedes tomen ejemplo, ¿verdad? Como les decía, de los fabricantes de medicamentos y clasifican sus áreas y ustedes pues ahí comparan. Media vez ustedes tengan los resultados de que están cumpliendo con la clasificación que ustedes mismos se pusieron, ahí no les pueden exigir más, ¿verdad? Porque están cumpliendo con esa clasificación. Ojo, que esa clasificación debe permitir tener datos, es decir, los parámetros, ¿verdad? Deben existir, ¿verdad? No me van a poner una clasificación donde no exista parámetros ambientales microbiológicos, sino que solo partículas no viables y con esa clasificación no. Tiene que ser una clasificación que me incluya parámetros para partículas viables. Gracias. Siguiente pregunta. Filtros terminales, ¿de qué filtración recomiendo? 80, 85, 90, 95. Eso creo que también ya lo vi. Así que... Ok. Bueno, con esto de los filtros, aquí habla de filtros terminales, ¿verdad? Aquí yo no puedo recomendar una clasificación específica. Sin embargo, en la presentación les dije lo recomendable es, ¿verdad? Lo recomendable, lo que nos, digamos, los proveedores o gente con experiencia pudiera decirnos, miren, lo mejor es cuidar, ¿verdad? Lo más que se puede en las áreas del particulado. Entonces, usted primero define, como le decía, van a clasificar las zonas y usted va a definir qué clase de limpieza le va a dar, ¿verdad? A las áreas. Una vez definido, usted tiene que decir, vaya, para esta área, ¿qué tipo de filtración necesito? ¿Y será que el 80% me va a proveer de esa clasificación o tiene que ser 95%? Usted habla con su proveedor y el proveedor le va a explicar todo el detalle, ¿verdad? Y ahí le va a decir el tamaño de partícula que retiene, correspondiente a su eficiencia, ¿verdad? Y le va a mencionar otros aspectos, ¿verdad? Que no se los voy a decir ahorita porque no estamos en ese punto. Pero la cosa es de que usted va a definir con su proveedor cuál es el carril o el tren de filtración que va a poner. Puede utilizar cualquiera, 80, 85, 90, 95, siempre y cuando la clasificación que usted haya seleccionado para su área se cumpla, ¿verdad? Así que eso lo puede hacer. Puede utilizar, como le decía en la presentación, filtro EPA, ¿verdad? Al finalizar la unidad, al final de la unidad de tratamiento de aire, ¿verdad? Hay quienes son más extremos, ¿verdad? Y se van a las áreas como tal, pero esto no es requerido, ¿verdad? Un solo filtro EPA, es decir, una sola etapa de filtración EPA en la manejadora de aire, es suficiente para el tipo de producto que ustedes van a manufacturar. Pero también pudieran no tenerlo y utilizar el de 80%, como dice ahí, o el de 85%, siempre y cuando le demuestren a la autoridad de que esa filtración es eficiente para la clase de limpieza. Eso es lo que tienen que demostrar.
Y siempre recuerden de que los filtros no es de que vamos a poner un filtro de Watt acá y al final vamos a poner otro filtro y san se acabó, ¿verdad? No, cuiden los equipos, cuiden las áreas. Hay que hacer una disminución gradual, ¿verdad? De partículas, es decir, un aumento en la eficiencia, ¿verdad? A medida se va avanzando en las etapas de filtración. Muchas gracias. Siguiente pregunta. Buenos días, licenciado. Tengo un producto de síntesis químicas farmacéutico, con el único detalle que lleva una materia prima natural. ¿Se considera como un producto natural? De ser así, ¿tengo que tener áreas especiales para mi producto o puedo validar el proceso de limpieza y así garantizar la contaminación? La no contaminación. La no contaminación, bueno, ahí hay que ver la composición del producto en sí, ¿verdad? Porque lleva un principio activo natural, pero hay que ver la composición del producto para ver cómo se cataloga, ¿verdad? Si meramente natural o medicamento sintético. Generalmente, cuando un medicamento va compuesto por principio activo sintético y natural, o lleva una cierta cantidad de producto natural, pero su manufactura, digamos, y la composición de excipientes y lo demás es prácticamente sintético, este se considera como un producto de síntesis sintético, un medicamento no natural. Entonces, que pudiese utilizarse, pudiese fabricarse siempre en las áreas de los productos, de los medicamentos no naturales, porque se considera como un medicamento de principio activo, como un medicamento de principio activo de síntesis química. Entonces, pero eso va a depender, como le digo, ¿verdad?, de la composición del producto en sí, no solamente del principio activo. Y la validación de limpieza siempre se tiene que hacer, ¿verdad? Si estamos hablando de un laboratorio de medicamentos, llamémosle de síntesis química o un laboratorio de medicamentos químicos para diferenciarlo de los naturales. Entonces, si estamos hablando de un laboratorio de medicamentos químicos, entonces siempre va a haber validación y ¿cómo se llama? Si fuera, no es necesario que se haga un área aparte si el principio activo, si la composición de mi producto es más como si fuera uno de síntesis química que de un natural, ¿verdad? Entonces se va a manejar como un producto de síntesis, con principio activo de síntesis química. Pero quizás ahí porque queda un poquito ambigua la pregunta, porque habría que ver la composición del producto y todo lo demás, para poder dar una opinión un poquito más asertiva, ¿verdad? Sin embargo, si fuera un producto meramente natural, si fuera un producto con materia prima natural y todo es natural, entonces sí, ahí sí tendría que considerar la ubicación de un área segregada. No se pudiera hacer, o un área exclusiva, ¿verdad? Por lo menos para ese producto. Muchas gracias. Siguiente pregunta. El monitoreo de viable, la frecuencia la podemos establecer nosotros, así como las especificaciones. Me imagino que estamos hablando de partículas viables. Sí. Bueno, aquí está el monitoreo de viables. Ustedes van a definir de acuerdo a la clasificación que elijan. Como ustedes se van a basar en alguna normativa X, ¿verdad? Para apoyarse de ahí. Entonces, ahí en esa normativa se le va a recomendar, porque en esas generalmente dice cada cuánto debe hacerse. Entonces, ahí mismo, según la clasificación que ustedes elijan, ahí les va a decir cada cuánto se debe de realizar nuevamente, ¿verdad? Ahí se les va a establecer la frecuencia. Así que ustedes la van a establecer conforme a la clasificación que elijan, ¿verdad? Y apoyándose en esa clasificación. Así que de eso va a depender todo. De eso va a depender todo. Muchas gracias. Vamos a finalizar con esta pregunta. Dice, de aire
comprimido, ¿también es requerido realizar monitoreo? Perfecto. Bueno, con el aire comprimido hablábamos que si va directamente, si se va a utilizar para el producto, ¿verdad? Va a estar en contacto directamente con el producto y nosotros queremos sacar un producto con una calidad que se encuentra dentro de un intervalo de aceptación de límites microbianos, también debemos cuidar todo lo que entra en contacto con este producto, porque por eso cuidamos los equipos, ¿verdad? Para que no me vayan a adicionar, decíamos, una impureza, ¿verdad? Una sustancia. Lo mismo es con el aire, si entra en contacto con el aire comprimido, este también debe cuidarse de que no vaya a estar adicionando, ¿verdad? Una sustancia. Ahora bien, como ha quedado abierto, ustedes pueden hacerle un monitoreo al aire si va a estar en contacto con nuestro material, con nuestra materia prima. Entonces, ustedes le pueden hacer un monitoreo y la frecuencia ustedes se la establecen si ustedes tienen alguna referencia bibliográfica y se pueden apoyar en ella, ¿verdad? Para realizarle ciertos monitoreos, pues ustedes lo hacen, ¿verdad? No está en la reglamentación propiamente, ¿verdad? No está en la reglamentación de que el aire comprimido debe ser analizado, ¿verdad? Sin embargo, puede ser que en algún momento el evaluador se cuelgue de algún otro requisito donde me dice que si las fabricaciones se realizan conforme a las buenas prácticas y no se pone en riesgo la calidad del producto. Entonces ahí queda como bien a criterio, es decir, mire, pero aquí usted está entrando en contacto el aire comprimido con el material y ahí me lo está poniendo en riesgo. ¿Por qué razón? Porque yo acabo de ir a ver su aire comprimido y ese aire comprimido no tiene ningún tipo de filtro. Lo utiliza así como un aire comprimido industrial y me le está metiendo ahí contaminantes a saber de qué. Por gusto tenemos cuidando el área con el sistema crítico de aire y todo, el sistema le está inyectando impureza, ¿verdad? Entonces ahí bajo ese análisis ustedes consideran, ok, entonces yo voy a resguardar la calidad de aire comprimido que voy a ingresar, si va a estar en contacto con la materia prima, ¿verdad? O el producto. Entonces le voy a poner los filtros necesarios y al final, si yo puedo adaptarle un filtro, ¿verdad? Para microbiológico, se lo adapto, ¿verdad? Es como una medida preventiva y que me va a garantizar a mí que yo no voy a tener, porque además eso pudiera afectar en la calidad final del producto, es decir, cuando se haga el control de calidad microbiológico, me sale contaminado y ¿cuál va a ser la causa? El aire comprimido. Entonces, ¿y cómo ustedes van a garantizar de que realmente toda la prevención que han tenido, todos los filtros que le pusieron al aire comprimido funcionan? Entonces, ¿cómo lo vamos a garantizar? Bueno, hagámosle algún tipo de control, ¿verdad? Alguna medición. Entonces, hacen el monitoreo ahí y ustedes ponen, ahí queda libre, ¿verdad? Ustedes ponen sus especificaciones de acuerdo a la calidad que se requiere. Entonces, si es requerido, siempre y cuando usted va a ponerlo en contacto con producto o con materia prima o material, ¿verdad? Producto intermedio, qué sé yo. Si es requerido por el hecho de que usted debe garantizar de que todo lo que esté en contacto con ese material va con la mayor calidad posible, ¿verdad? No es requerido si usted solo lo ocupa para equipos. Si usted va a conectar el aire comprimido en un equipo X, en una llenadora o qué sé yo, un equipo X, pues ahí usted tiene que cuidar su equipo, ¿verdad? ¿Y cómo lo va a cuidar? Bueno, mire que filtrele el aceite o la humedad, ¿verdad? Para que su equipo tenga una mayor duración. Entonces, ahí va a cuidar el equipo y entra el tema del mantenimiento de equipos y eso, pero ya no entra la parte de control de calidad al aire como tal. Bueno, entonces, analicémoslo desde ese punto de vista, ¿verdad? Pese a que no hay requerimientos específicos de que se le debe hacer esto al aire comprimido, que debe tener una bitácora de mantenimiento, que no sé qué, no, porque eso ya va como general, ¿verdad? Entonces, si va en contacto, todo lo que va en contacto con nuestra materia prima o producto, tenemos que pensar en cómo lo vamos a resguardar,
¿verdad? Y si no va en contacto, nada más es el mantenimiento de los equipos que se requiere. Y eso creo que respondería a la pregunta. Gracias, Lick. Hay varias preguntas que quedaron. Algunas aplicaban al tema y otras están más relacionadas al laboratorio de control de calidad. Se van a transferir las preguntas a su persona y por favor remitirlas al ponente de esta temática para que nos puedan apoyar cuando toque según programa. Perfecto. Ok. Creo que después de esto nos despedimos de todos los participantes. Creo que con eso cerramos ya. Bueno, nuevamente agradecemos, licenciado Sergio Santa Cruz, muchísimas gracias por compartir de su tiempo de manera voluntaria para el apoyo de este webinar, en el cual se ha impartido contenido que ha sido de mucha importancia para conocer más sobre los requerimientos que se exigen, ¿verdad?, en el sistema, y que bajo el marco del programa de talento humano de la Dirección de Innovación Productiva y Competitividad Empresarial se desarrolla y con el apoyo también de la Dirección Nacional de Medicamentos. Se estará trabajando de la mano siempre para brindar capacitaciones a los usuarios que buscan la mejora continua en la calidad de sus laboratorios. De igual manera, les agradecemos a cada uno de ustedes por acompañarnos hasta el final de este webinar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.